y en esta ocasión nos fuimos para el municipio de Navajas. Aquí está Valencia, aquí tenemos a Castellón, esto es toda la costa y aquí en este punto tenemos a Navajas, justo cerca de Segorbe. En el valle medio del río Palancia, en la comarca castellonense del Alto Palancia, se halla el municipio de Navajas. Estamos en Navajas, este pueblo está ubicado entre montañas y ríos, es un lugar espectacular para pasar el verano y muchas personas lo que hacen es salir de las ciudades y venir a pasar el verano en estos lugares. Su privilegiada ubicación, su agradable clima, sus antiguas villas con bonitos jardines y casco antiguo, formado por estrechas y empinadas calles de trazado morisco, son algunos de los motivos por los que se ha convertido en un recurrente destino de hace 3 siglos. Este árbol se llama el olmo de Navajas. Fue plantado en 1636. En el 2019 se ganó el árbol del año de toda España y ahora mismo está compitiendo para ser el mejor árbol de toda Europa. ¿Sabían que el presidente del Real Madrid tiene su casa de verano aquí en Navajas? Es un casoplón. Como este casoplón que vemos atrás, encontraremos muchos aquí en Navajas, ya que ha sido un lugar escogido por muchas personas para tener su casa de verano. Hola, nos encontramos aquí en Navajas, a un pueblo a 5 minutos de Segorbe, en un sitio espectacular, se llama el Salto de la Novia. Bueno, aquí comienza la entrada del sitio que vamos a recorrer hoy. Vamos. Qué mal. Estamos llegando a 2 de los atractivos naturales de la localidad más bonitos. Está el Mirador del Paraíso, un precioso paraje natural con vistas, y el Salto de la Novia, que es un excepcional paraje situado junto al río Palancia que acoge la cascada del Brazal, un salto de agua de 30 metros. Súper refrescante, súper delicioso. Porque lo más atractivo del Alto Palancia son los ríos y sus montañas.
Están preciosas las vistas desde aquí, desde el Salto de la Novia. La cascada está súper linda. Bueno, este es el Salto de la Novia y tiene una leyenda muy bonita. Yo me la quería leer, pero Marta me dijo que me la iba a contar, así que vamos a esperar a que ella nos cuente el chisme. Pues, ¿qué les puedo contar? Cuando recién me dijeron, vamos al Salto de la Novia, y llegué y vi semejante cascada, pensé que por ahí se había tirado una, que la habían dejado tirada en el altar, o yo qué sé, algo así, le habían montado los cuernos. Pero resulta de que no fue así. Hace muchísimos años había una tradición en la cual, antes de casarse y celebrar el matrimonio, tenían que demostrar que en ese matrimonio había fertilidad y prosperidad. Así que lo que hicieron era saltar de piedra en piedra, y ese día, como era la suerte, la chica saltó, se resbaló, estaba el río muy fuerte, y el chico, al ver que ella se estaba ahogando, se ha tirado a rescatar la cosa, que desaparecieron los dos porque se los llevó la corriente, y hasta el sol de hoy no han aparecido. Y bueno, por eso se llama el Salto de la Novia. Porque no saltó, se resbaló. No se tiró porque le montó los cuernos, ni porque la dejó en el altar, no, ese chisme me lo inventé yo, o sea, me lo imaginé yo, pero no fue así. Era una tradición que... Aquí tenemos al novio que ha saltado, pero está feliz porque quedó soltero. Ay, prima, estoy muy cansada, tío. Yo creo que la novia saltó fue no tener que subir esta cuesta bien santísima. Salto hasta yo. Ya me hubiera podido haber subido igual como subió el novio o la novia. Llegué muerta. Bueno, ahora estamos aquí en Navajas, que por cierto es un sitio muy rural, y tenemos la Fuente de los Baños. Esta es la Fuente de los Baños de Navajas. Es una piscina natural al paso del Palancia, ubicado junto a una pequeña aldea o urbanización. Se puede ver un antiguo puente del siglo XVIII y una ermita de 1927. Estos son rinconcitos ideales para venir a refrescarse, porque es que el calor en verano es intenso. Así que la gente viene y trae a sus familias y se divierten aquí en estos charcos. Bueno, aquí estamos en el pantano. Aquí hay un embalse y es muy bonito. Vamos a ver. A pesar de que está muy cerquita de Navajas, este pantano se encuentra en su totalidad en el municipio de Jérica. Aquí en el pantano se suele practicar deportes acuáticos, piragüismo y pesca. Nos encontramos dando un paseo de la Vía Verde desde Segorbe hasta Navajas. Nos vemos aquí con el camping de Navajas, Altomira. Y como podemos observar, ahí tenemos el pueblo de Navajas, que es muy visitado por valencianos, ya que la mayoría de aquí tienen sus chalets. Tiene río, tiene la Vía Verde, tiene el camping, piscina. Es muy bonito y muy agradable.
Este es el camping de Altomira, el cual está ubicado en la parte alta de Navajas y cuenta con parcelas distribuidas con terrazas que tienen vistas al valle del río Palancia y también a las montañas del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Este camping tiene servicios de cafetería, restaurante, piscina, zona de barbacoas, tiendas y un gran parque infantil. Este camping está situado entre la Sierra del Espadán y la Sierra de la Calderona. Además tiene acceso a la vía verde de Ojos Negros para hacer andando o en bicicleta. Cuenta con numerosas rutas de senderismo en los alrededores, ofreciendo numerosas actividades al aire libre. Esta vía verde se llama así porque empieza en una localidad que se llama Ojos Negros en Teruel. Son 160 kilómetros de recorrido para realizar desde Sagunto. También podemos apreciar que hay mucho monstruo. Así que traen el repelente. Anteriormente la vía verde pertenecía a la carrilera. Estoy en este momento en las ruinas de una de las estaciones de la carrilera que pertenecía al pueblo de Navajas. Aquí pueden apreciar, este es el antiguo letrero, dice Carrilera de Navajas, y esta es la edificación que está en ruinas en este momento. Entonces está abandonado, ella también está abandonada. En esta vía podemos encontrar muchas sorpresas, como estaciones de tren abandonadas o un antiguo nido de ametralladoras de la Guerra Civil en Caudiel, una población cercana a Jérica. Desde aquí podemos ver la represa y el pantano de Navajas. Es una parada maravillosa cuando salimos de paseo por la vía verde.